Imagina esto. Te despiertas una mañana y la persona que prometió protegerte para siempre es la misma que está planeando cómo destruirte. No rápidamente, no con misericordia, sino lenta, metódicamente, de maneras que hacen que la muerte parezca un acto de piedad. Esta es la realidad que enfrentaron 7 mujeres, 7 reinas que descubrieron que sobrevivir era infinitamente más brutal que morir. Lo que soportaron no solo rompió huesos, destrozó almas. Y esta noche vas a entender por qué la historia recuerda sus nombres, no porque llevaran coronas, sino porque se negaron a permitir que esas coronas las aplastaran. Antes de descender a esta oscuridad, hazme un favor. Deja un comentario diciéndome si tú podrías soportar lo que estas mujeres soportaron. Sinceramente quiero saberlo, porque después de escuchar sus historias, no estoy seguro de que yo podría. Comencemos con algo que hará que se te hiele la sangre. El matrimonio real no era romance, era un contrato de muerte escrito en perfume y seda. Desde el momento en que una niña entraba en las líneas de sangre reales, su destino se convertía en moneda. Los padres intercambiaban a sus hijas como ganado en el mercado. La edad no significaba nada. Fueras de 5 o 15 años, los hombres poderosos ya estaban calculando tu valor en alianzas, políticas y futuros herederos. Margarita de Anjou aprendió este horror a los 6 años cuando su padre la cambió por un acuerdo político con Enrique VI de Inglaterra que nunca se materializó. Creció entendiendo una verdad devastadora. Su valor existía únicamente entre sus piernas y dentro de su vientre. Cuando finalmente llegó a Inglaterra, la realidad golpeó como un martillo. La mente de su esposo se estaba fracturando. El reino se desangraba en una guerra civil, y ella, una adolescente, debía mantenerlo todo unido mientras fingía que existía la normalidad. El contrato matrimonial contenía cláusulas que horrorizarían a los lectores modernos. 3 años para producir un heredero varón o enfrentarse a ser devuelta a Francia como mercancía defectuosa. Imagina tener 15 años y saber que toda tu existencia dependía de que tu sistema reproductivo funcionara a tiempo. Catalina de Aragón experimentó la misma brutalidad. Prometida al príncipe Arturo con estipulaciones que la trataban como ganado reproductor. Cuando Arturo murió y se casó con su hermano Enrique, su incapacidad de dar hijos varones se convirtió en la justificación que él necesitaba para aniquilarla por completo. Pero eso fue solo el acto de apertura. Una vez cruzabas el umbral hacia tu nuevo reino, comenzaba la verdadera tortura. Las reinas no eran gobernantes. Eran prisioneras de lujo vestidas con joyas y asfixiadas bajo vigilancia. Cada movimiento monitoreado, cada conversación registrada, toda decisión aprobada o vetada por hombres que eran dueños de tu vida. La privacidad no existía. Incluso tus funciones corporales eran registradas por mujeres asignadas específicamente para informar sobre ti. María Estuardo de Escocia vivió esta pesadilla con un nivel de detalle insoportable. Después de casarse con su primo Lord Darnley, descubrió que él había llenado su residencia de informantes. No podía hablar con consejeros sin que él lo supiera. No podía leer cartas sin que fueran interceptadas. No podía gobernar su propio país sin su permiso. El control se volvió tan asfixiante que Darnley asesinó a su secretario personal, David Richo, directamente frente a ella simplemente porque sospechaba de alguna impropiedad. Cuando María finalmente comenzó a planear su escape, Darnley la acusó de traición. Una mujer coronada como reina de Escocia no podía ni siquiera elegir sus propias conversaciones dentro de su propio palacio. Esto no era inusual. El sistema de damas de compañía era vigilancia real disfrazada de compañerismo. Estas mujeres no solo servían, espiaban, documentaban estados de ánimo, ciclos menstruales, conversaciones privadas, pesadillas. Porque dormían en la misma habitación, nada quedaba oculto. Catalina de Médici sufrió esta brutalidad cuando se casó con Enrique II de Francia. Sus damas de compañía canalizaban información directamente a Diana de Poitiers, la amante oficial del rey, quien convertía el dolor privado de Catalina en entretenimiento cortesano. Imagina saber que tu sufrimiento se entregaba como chisme para la diversión de otros. Pero la guerra psicológica era solo el fundamento. El plato principal era la violencia física normalizada, aceptada, celebrada como corrección marital.
Las reinas soportaban golpizas que destrozaban huesos, arrancaban dientes, dejaban cicatrices permanentes. Enrique Obeto no solo ejecutó a 2 esposas, las maltrató a todas. Ana Bolena ocultaba moretones bajo mangas largas, marcas de sesiones de disciplina que Enrique consideraba mecanismos de control necesarios. Catalina Howard llegó a su ejecución con tantas lesiones por golpizas que incluso los verdugos sintieron lástima por ella. La corte veía esta brutalidad como procedimiento estándar. Golpear a tu reina se consideraba una habilidad administrativa legítima. Los cortesanos felicitaban a los reyes por mantener el orden. Iván el Terrible llevó la crueldad más allá de la imaginación. No solo golpeaba a sus esposas, las torturaba con métodos que horrorizarían incluso a interrogadores modernos. Su primera esposa, Anastasia Romanova, murió oficialmente por una enfermedad, pero los relatos contemporáneos revelan fracturas por todo su cuerpo. Lesiones que solo provienen de tortura sostenida. Su segunda esposa, María Temryukovna, fue encontrada muerta con claras marcas de estrangulamiento. Iván lo desestimó como pasión accidental. La verdad más horripilante, cuando estas mujeres buscaban ayuda o se defendían, eran acusadas de traición. En ese marco moral, que una esposa resistiera a su marido equivalía a rebelarse contra el orden divino. La rebelión contra Dios contaba como herejía castigable con la muerte. Ahora entramos en un territorio más oscuro que la violencia física, el embarazo. Para las reinas, quedar embarazada no era una bendición, era una ruleta rusa biológica. La mayoría vivía en un miedo constante, plenamente consciente de que cada embarazo podía matarlas. Las tasas de mortalidad eran asombrosamente altas, no por pobreza, sino porque los médicos reales eran charlatanes glorificados que practicaban la medicina como si fuera magia ritual en lugar de ciencia. La historia de Jane Seymour captura este horror a la perfección. Cuando entró en trabajo de parto, los médicos del rey tomaron una decisión de priorización que aún estremece a los historiadores. El bebé importaba más que la madre. La abrieron viva sin anestesia solo para entregar a Eduardo VI. Jane vivió lo suficiente para sostener a su hijo. Luego pasó 12 días muriéndose de infección, mientras la corte se felicitaba por haber asegurado un heredero varón. Esto no fue un error trágico. Fue intencional. Enrique Waite ordenó explícitamente a los médicos salvar al niño por encima de la madre si surgían complicaciones. Jane Seymour fue sacrificada para la continuidad de la dinastía. Los protocolos de parto reales incluían herramientas especializadas diseñadas para un propósito: extraer al heredero incluso si significaba destruir a la madre. Ganchos, cuchillas, forceps de hierro diseñados para arrancar al niño si el parto se estancaba. Instrumentos creados no para preservar a las mujeres, sino para preservar la sucesión. María de Médici sobrevivió 6 embarazos, pero cada uno la dejó más destruida. Para su 5º parto, apenas podía caminar debido a graves lesiones internas. Su 6º nacimiento la dejó parcialmente paralizada. Sin embargo, el evento fue celebrado porque había nacido otro hijo. Las reinas que no lograban producir varones eran etiquetadas como defectuosas, reemplazables, divorciables, exiliables, ejecutables. Incluso perder un hijo colocaba toda la culpa en la madre por fallar en la sucesión. Cuando un rey decidía que su reina había fallado, no se conformaba con una separación silenciosa. Necesitaba una demostración pública, un espectáculo diseñado para aterrorizar a cada mujer del reino. La ejecución de Ana Bolena en 1536 no fue un simple asesinato. Fue un evento escenificado para aplastar su espíritu y advertir a cada noble presente. Enrique no solo quería verla muerta, quería verla destruida. Las acusaciones en su contra eran tan absurdas que incluso sus contemporáneos las reconocieron como fabricaciones, adulterio con varios hombres, incluido su propio hermano, traición, brujería. Su verdadero crimen, no haberle dado a Enrique un hijo. Peor aún, atreverse a contradecirlo en público. Ana comprendió que su muerte se acercaba semanas antes de la ejecución. Enrique ya había empezado a cortejar abiertamente a Jane Seymour. Ana entendió exactamente lo que eso significaba. En sus últimos días escribió cartas a su hija Isabel, suplicándole obedecer a los hombres, evitar la confrontación y no repetir los errores de su madre. El día de la ejecución, Ana fue obligada a caminar hacia el cadalso vestida de gris, el color del luto, mientras la multitud le lanzaba insultos llamándola bruja y ramera. Luego llegó la humillación final.
Se le exigió dar un discurso alabando a Enrique como un rey noble y misericordioso. Imagina que te ordenen elogiar públicamente al hombre que está orquestando tu muerte. Catalina Howard sufrió un destino aún más degradante. Acusada de adulterio a los 19 años, fue tratada como una seductora manipuladora, a pesar de haber sido abusada por hombres mayores desde la infancia. Enrique incluso cambió la ley para poder ejecutar a una reina por supuestas indiscreciones prematrimoniales. Catalina estaba tan aterrada el día de su muerte que no podía mantenerse en pie. La llevaron al Tajo en una camilla. Sus últimas palabras fueron líneas aprendidas bajo amenaza. María Estuardo fue mantenida cautiva durante 18 años por su prima Isabel, y antes de la ejecución formal. Sus últimos años no fueron simplemente encarcelamiento, fueron una guerra psicológica, diseñada para quebrarla. Mucho antes de que el verdugo tocara su hacha, fue interrogada sin descanso, separada de sus hijos, mantenida en condiciones de vida destinadas a destruir su cuerpo lentamente. Para cuando la corona ordenó su muerte, María estaba tan físicamente debilitada que necesitó ayuda para subir al cadalso. Su verdugo, temblando de miedo por matar a una reina, necesitó 3 golpes completos para separar su cabeza. La multitud observó cada fallo en un silencio horrorizado. Estas ejecuciones nunca fueron secretas. Se escenificaban como lecciones públicas. Las familias comunes llevaban a sus hijos para que vieran de primera mano lo que les ocurría a las mujeres que se atrevían a salirse de los límites establecidos por los hombres. Ahora llegamos quizá al capítulo más oscuro. Las reinas que sobrevivieron y los compromisos brutales que hicieron para seguir con vida. Su supervivencia no fue suerte. Requirió sacrificar dignidad, compasión y a veces a otras mujeres. Catalina de Médici dominó este terrible arte mejor que nadie. Para mantenerse como reina madre en Francia, se moldeó a sí misma hasta convertirse en lo que sus enemigos llamaban la mujer más peligrosa de Europa. Pero la verdad que nadie reconoce es simple. Ella no empezó siendo despiadada. El sistema la obligó a elegir entre convertirse en depredadora o convertirse en cadáver. Catalina utilizó asesinos, manipuló guerras civiles, recurrió al veneno como estrategia política. Cada acto implacable estaba diseñado para proteger a sus hijos y mantener su posición porque sabía que incluso un momento de vulnerabilidad significaba la aniquilación. Su verdadera red de espías y asesinos rivalizaba con cualquier agencia de inteligencia moderna. La tragedia es que Catalina entendía perfectamente el costo de su supervivencia. En una carta a su hija Isabel confesó algo inquietante. He hecho cosas que condenarán mi nombre para siempre, pero las hice para que tú nunca tuvieras que hacerlas. Imagina vivir sabiendo que sobrevivir requería convertirte en lo contrario de todo lo que alguna vez creíste. Isabel I de Inglaterra eligió una solución distinta pero igual de brutal. Se negó a casarse por completo. Entendía que en el momento en que tomara esposo, su libertad desaparecería y su vida podría ser dictada o terminada por un hombre. Pero esa decisión la condenó a una soledad aplastante. Cada relación, cada amistad, cada instante de confianza tenía que evaluarse a través del riesgo político. Isabel ordenó la muerte de María Estuardo no por odio personal, sino porque sabía que los hombres poderosos usarían para siempre la mera existencia de María como arma contra su gobierno. Luego está el caso más desgarrador. Juana de Castilla, conocida por la historia como Juana la Loca. Pero Juana nunca estuvo loca. Estaba acorralada. Cuando su esposo Felipe el Hermoso murió, ella se negó a enterrarlo porque era la única ventaja que le quedaba. Sin la presencia de Felipe, los nobles castellanos la tratarían como una viuda indefensa que podían manipular o eliminar por completo. Su negativa a dejar ir su cuerpo no era locura. Era resistencia. Su padre y luego su hijo explotaron esta supuesta locura para encarcelarla 46 años. Casi medio siglo encerrada, no porque fuera peligrosa, sino porque era políticamente conveniente para los hombres de su vida. Los registros muestran que Juana era perfectamente racional, pero aprendió que fingir inestabilidad era la única forma de evitar un matrimonio político forzado. Su locura no fue un colapso mental, fue una táctica de supervivencia. Esto nos lleva a la verdad más devastadora incrustada en todas estas historias. Estas reinas no eran víctimas indefensas. Eran luchadoras atrapadas en un sistema que solo les ofrecía 2 opciones: adaptarse o morir. Sus armas eran limitadas: intelecto, resistencia, manipulación y, cuando estaban acorraladas, crueldad. Pero el costo de mantenerse vivas fue convertirse en versiones
distorsionadas de quienes alguna vez fueron. Catalina de Médici, antes una joven que escribía poesía sobre la paz, terminó organizando masacres. Isabel, que soñó de niña con una familia amorosa, murió sola rodeada de consejeros que la temían mucho más de lo que la admiraban. Juana, una de las mujeres más educadas y cultas de su generación, se convirtió en un símbolo histórico de la locura femenina aun cuando era una de las más cuerdas. Este es el verdadero rostro del matrimonio real, un sistema que trataba a las mujeres más poderosas de la tierra como ganado decorado, donde el afecto era raro y donde sobrevivir exigía sacrificios inimaginables. No eran princesas de cuento de hadas, eran mujeres reales atrapadas en un mundo donde su valor se medía en herederos varones y donde un solo paso en falso podía llevar a tortura, exilio o ejecución. La próxima vez que veas una corona detrás de un vidrio en un museo, recuerda que no era solo un adorno, era un peso cargado por mujeres que vivían con miedo constante, mujeres que fueron golpeadas, silenciadas, traicionadas y masacradas por hombres que juraron amarlas. Detrás de cada su majestad, había un ser humano acostado despierto por la noche, preguntándose si sobreviviría hasta la mañana. Así que esto es lo que quiero saber. Si hubieras nacido en su mundo, ¿qué elegirías? ¿El sufrimiento silencioso de la supervivencia o la misericordia final del cadalso? Dímelo honestamente en los comentarios porque creo que tu respuesta revela más sobre quién eres de lo que imaginas.